Buenos días, chicos. Entonces, vamos a ver la práctica del día de hoy, la práctica número 7. Si ya lo han podido resolver, han podido observar que está un poco pesado. Ahí está el chat, ¿sí? Para que yo pueda ver unos comentarios, algunas preguntas. Tenemos ahí un problema de aplicación. Tenemos otro problema, ¿sí? El problema 3, financiamiento de la empresa. El problema 4, el problema del tiempo de luz. Y el problema 5, que tenemos en este caso, según estas condiciones, ¿no? Si ustedes observan, los problemas son casi parecidos. Miren. El control está en un intervalo, el control está en un intervalo, ¿sí? El control está en un intervalo, ¿sí? Entonces, observan ahí que los controles van a estar en un intervalo, ¿no? Excepto el primero que no está. Entonces, vamos a ir viendo en este caso el problema que tenemos ahí, ¿no? Entonces empecemos con el primer problema. Entonces, en este problema nos pide encontrar las trayectorias óptimas de estado, de control y de coestado en los siguientes problemas de control óptimo. La clase pasada habíamos visto el tema de control óptimo, ¿sí? Ya habíamos visto él. Entonces, la única diferencia ahora es que se le va a aplicar algunas condiciones de transversalidad para este caso. A ver, entonces, igual, ¿sí? Igual vamos a aplicar en nuestro hamiltoniano, ¿sí? El hamiltoniano será H, en este caso será la variable de estado, la variable de control, la variable de coestado y el tiempo, ¿no? Por lo general no lo pongo, pero bueno, si quieres lo pones, si quieres no. Entonces, la función, ahí estoy, menos u al cuadrado, ¿sí? Más lambda veces x más 1. Tenemos esos datos ahí. Entonces, de acá teníamos la primera condición, ¿sí? Que es la derivada. Recuerden, no se olviden nuevamente, que si yo derivo así, todas esas funciones, todas las funciones, todas las funciones que yo tengo acá, x es una función que depende de t, u es una función que depende de t, y lambda es una función que depende de t. Entonces, si nosotros tenemos lambda prima, no es otra cosa que la derivada de lambda con respecto a t. ¿Sí? Dime, Morris. Sí, ¿Morris? profe, una pregunta. ¿Por Dime. qué después del lambda en el hamiltoniano no se toma en cuenta el x derivada? Ah, no estamos en la variable, a ver, recordando un poquito, ¿no? Ujú. Pero por acá no me igual lo voy a buscar. ¿Se acuerdan el tema anterior? El tema anterior habíamos cálculo variacional, ¿no? Variacional. Y en el cálculo variacional
teníamos una función que depende de x, x' y t, ¿no? De t. De esa manera. Y en el control óptimo, mismo lo dice, va a haber una variable de control y que vamos a optimizar. Entonces, acá nosotros a esta funcional lo vamos a maximizar, ¿no? Con respecto a él, ¿no? A X. En cambio, acá nosotros vamos a maximizar este control, este U, ¿sí? Entonces, ahora yo tengo el, ¿sí? Mi variable de estado, y él va a ser el que va a controlar, ¿no? Es el que va a controlar. Ya, Diego. Entonces, él es el que va a ser el que va a controlar. Entonces, por acá yo tengo el, acá hay una función que depende de X, depende de U y depende de T, ¿no? En cambio, acá yo ya tenía mi control, ¿no? Lo que hace ahora el cálculo racional para ir al control óptimo, a este X' le llama 1, ¿no? Si se dan cuenta, le llama 1. ¿Sí? Claro, yo puedo ir de acá para acá, pero de acá para acá no necesariamente es cierto, ¿sí? Perfecto, porque no lo puedo escribir así, ¿no? De esa manera, necesariamente, a menos que se pueda, ¿no? En casos sí, en otros casos no. Entonces, acá, acá donde aparece lo, ya no hay ya no hay U', ¿sí? Ya no hay X', ¿sí? Entonces, lo que vas a hacer ahora, vas a trabajar va a ser tu X, tu U y tu T, ¿no? Por eso es que ahora trabajamos con el hamiltoniano, donde tienes tu variable de estado, tu variable de control, y aparece una nueva variable, ¿sí? ¿No sé? Una nueva variable que se llama la variable de coestado, ¿no? Entonces acá, acá con él aplicamos el principio del máximo de Pontryagin, ¿no? En cambio acá aplicamos la ecuación de Euler, ¿no? ¿Sí? La ecuación de Euler, ¿no? Entonces la ecuación de Euler estaba dada en términos de f de x y f de x', por eso es que nosotros derivamos con el efecto x. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos, por ahí? Ah, ok, profe, gracias. Ok. Ya. A ver, chicos, dígame, ahora sí, ¿se escucha mejor? Diego, que me decía que Sí, no. sí, profe, se escucha mejor. Ya, Gracias. ok. Estaba buscando mi audífono, no sé dónde está, pero bueno, usaré este. Ya, entonces, para tenerlo presente, ¿no? Entonces, no aparece X' porque no estamos en un cálculo variacional, ¿no? Si estamos solamente en un control óptimo, ¿no? Entonces, en el control óptimo aplicamos la condición de Pontryagin y tenemos una nueva función a analizar que es el hamiltoniano, ¿no? Entonces, recordemos, ¿sí? Que eso es menos, como es una función de 4 variables, es la derivada parcial de h con respecto, en este caso, la variable de coesto. El segundo es el, pero ya sin el menos, la variable del con respecto a la variable de
coestado, ¿no? La variable de estado con la variable de coestado. Y lo dejamos un ratito ahí en 3, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos el, ¿sí? Entonces acá tengo lambda prima, que sería la derivada de h con respecto a x. Entonces, si observamos un poquito acá, él no tiene nada que ver con x, ¿no? Porque u tiene que ver con t. Él no tiene nada que ver con x, el único que tiene que ver con x es cuando derivo con respecto a x, este es 1, quedaría lambda, ¿no? Entonces acá queda lambda. Y por el menos sería menos lambda, ¿no? Menos lambda. Entonces, esto yo ya lo sé resolver, ¿sí? Ya lo sé resolver. Acá tengo lambda de x, perdón, lambda de t. Sería una constante, le llamaré a, e a la menos t, ¿no? Ya está. De esa manera. Y de acá, cuando tú haces el x', ¿sí? Acá tengo la derivada parcial con respecto a lambda, entonces con respecto a lambda, él no tiene nada que ver con lambda, él es el único que tiene que ver con lambda, por eso queda x más 1. Y si observan, eso debe repetirse, lo mismo que me da la condición acá, igualito, ¿no? X' igual x más u, x' igual x más 1, ¿no? Algunos lo escriben de frente, pero sale de acá, ¿no? Debe ser lo mismo. A ver, yo no puedo resolver acá, por lo que dije la clase pasada, yo no puedo resolver acá, porque no conozco u, ¿sí? Entonces yo no puedo resolver esto, porque no conozco u, ¿sí? Tengo que conocer u para poder hacer esto, ¿no? Algunos lo escriben de manera monstruosa y no hay necesidad de hacer eso. Entonces nos vamos a la condición 3, ¿no? En la condición 1 ya tenemos que st se cumple para todo intervalo de 0 a 1, ¿no? De 0 a 1. De esa manera. A ver, sigamos entonces por acá. En el tercero vamos a encontrar un óptimo, ¿sí? Un óptimo, un asterisco, el cual va a maximizar, ¿sí? Con respecto a u, ¿sí? Con respecto a u, toda esta función, ¿sí? Pero ese hamiltoniano, pero teniendo como constantes a x, teniendo 1 es constante, lambda es constante, ¿sí? De esa manera. Entonces, si tú tienes esta función, va a ser tu función de acá, a la que vas a maximizar será menos u al cuadrado más lambda por u más lambda por x, ¿no? Ahí está. Entonces, si tú observas, con respecto a u, esta función, con respecto a u es una función cuadrática, ¿no? Es una función cuadrática. Entonces, una función cuadrática de una variable lo puedo derivar, ¿no? Sí, lo podemos derivar. Entonces, ya está. A ver, entonces derivamos h, como es una variable que depende solamente de, una función que depende de una variable, puedo derivarlo con respecto a u. Sería menos 2u más lambda, ¿sí? Entonces, cuando yo iguale a 0, encuentro mi óptimo, ¿no? Sí, mi óptimo, que sería lambda medias. Y, obviamente, si nosotros derivamos con respecto a u dos veces, eso sale menos 2, él es negativo. Entonces, eso quiere decir que u asterisco es un candidato al máximo, ¿no? ¿Sí? Porque es cóncava, ¿no? Esa función es cóncava, entonces es candidato al máximo, ¿no? Por lo que vimos en Mateco 1, ¿no? Es una función que depende de una sola variable, h de u, ¿sí? Es cóncava y habrá un candidato al máximo, ¿no? Y por acá estará, ¿sí? Que puede hacer, como puede ser que sí, como puede ser que no, debe cumplir las condiciones que me dan, ¿sí? Entonces, yo ya tengo entonces este de acá, como ya tengo este de acá, lo voy a reemplazar acá, ¿sí? Lo voy a reemplazar ahí. Entonces, cuando yo lo reemplace, tendré así. Tengo x',
menos X igual a U. U es lambda medios, pero lambda lo conozco, mira, ¿sí? Lambda medios, ahí sería A medios, ¿sí? E a la menos T. Yo puedo resolver eso directamente, ¿no? Yo ya lo sé resolver. Entonces sería A medios T por E a la menos T más B E a la menos T. ¿Sí? A ver, el multiplico, ahí está, sería el T más B, ya está bien. De esa manera. Nosotros tenemos acá un dato. Tenemos que X de 0 vale 1, ¿sí? Entonces acá tengo X de 0 sería B. Eso vale 1. Ya tengo B. ¿Sí? Entonces tendría acá X de T sería A medios T, E a la menos T, más E a la menos T. Ya está. Entonces, dense cuenta, ya tengo X. ¿Sí? Y acá tengo lambda, ¿no? Dime, Morrison. Morris, dime. Sí, profe, disculpe, un poco quería como que descifrar de dónde salía, perdón, en el lambda t, que depende de t, usted puso igual a e a la menos t, pero ¿de dónde le sale el a e menos t? Resolver esta ecuación diferencial. A ver, vamos a recordar acá ya, porque voy a resolver esta ecuación, ¿sí? Entonces, esto lo pasamos acá y tenemos que este es 0. Multiplicamos nuestro factor de integración, le llamaré z a nuestro factor. Bueno, como es una homogénea, puedes encontrar su ecuación característica, ¿sí? Que sería r más 1 igual a 0, de ahí tienes que r Ah, vale menos 1, ¿sí? Y acá claro, tienes que sí, sí. lambda t es una constante por e a la rt, ¿no? Rt que Ah, sería sí, sí. menos t, ¿no? De ahí sale. Ah, ya, ok, profe, sí. Tienes razón, gracias. Ok, ok. Ya está. Entonces, igual, ¿no? Los pasos de los cálculos ya no lo escribimos, pero ustedes ya lo tienen que hacer ahí, ¿no? Porque no, lo que nos interesa no es que ya ese es Mateco 3, ¿no? Mateco 3, ustedes saben hacer eso, lo que nos interesa ahora es analizarlo, ¿no? Eso lo vamos a analizar. Entonces, dense cuenta que hasta ahí no he usado esta condición, ¿no? Me falta usar esta condición, x1 mayor o igual que beta, ¿sí? Vamos a usar esa condición. Y esa es una condición de transversalidad, ¿no? Que significa que está acotada inferiormente, ¿no? Entonces, para cada beta va a haber una solución, ¿sí? Va a haber una solución de variable de estado, de coestado, ¿sí? Acá también tengo, ¿no? Entonces, vamos a resolver. A ver, ¿qué me dice? Recordemos esa condición de transversalidad, ¿no? ¿Sí? La condición de transversalidad. Creo que por acá lo puse para mostrárselos. Vamos a cerrar esto acá. Entonces, acá no les he puesto el acotado. Creo que lo he puesto acá abajo. Ya bueno. Ya, eso ustedes lo tienen en clase, pero bueno, vamos a recordar. La condición de transversalidad me dice lo siguiente, ¿no? Lambda en el extremo, ¿sí? En el extremo del último, en este caso en 1, ¿sí? Lambda en 1, ¿sí? Eso es mayor o igual que 0, ¿sí? Será igual a 0 si x de 1 es mayor que beta, ¿no? ¿Sí? Interpretemos el, ¿no? ¿Sí? A ver, acá, como este es mayor o igual, hay dos casos, ¿no? Dos casos, que sea 0 o que sea mayor que 0.
entonces habrá este caso, ¿no? Un caso es que el lambda 1 sea 0. ¿Qué me dice? Cuando el lambda 1 es 0, entonces va a ocurrir que x1 es mayor que beta, ¿sí? Entonces, esto ocurre si x1 es mayor que beta. Y el otro caso será, si lo voy a escribir más abajito por acá, sería lambda 1, ya en este caso ya no sería mayor, ¿no? Porque ya no sería igual, ¿no? Porque el igual le quito, entonces solamente quedaría mayor. Entonces, él sería mayor que 0. Entonces, como ya no es igual a 0, ¿sí? Como ya no es igual a 0, entonces solamente se cumple el caso que ya no va a ser mayor, ¿no? Si no es mayor, ¿qué queda? El igual, ¿no? Entonces ocurre cuando x1 es igual a beta, ¿no? Como se dan cuenta, eso está ahí, a veces no lo entiende mucho, ¿sí? Eso es lo que quiere decir eso, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, hay dos casos, ¿no? Recuerde que si uno es igual, el otro es estricto. Y si uno es estricto, el otro es igual, ¿no? Eso es lo que me está diciendo en una sola palabra, ¿no? Ya está. Pero nosotros tenemos nuestro lambda, mira, ¿sí? Vamos a reemplazar, por ejemplo, el primer caso. ¿Sí? Lo voy a hacer de azul ahora. El lambda, recuerda que el lambda lo tenemos acá, ¿sí? Y cumple para todo t de 0 a 1. Entonces vamos a reemplazar lambda de 1. Lambda de 1 sería a elevado a la menos 1. Pero eso debe ser 0. Eso quiere decir que a es 0. Si a es 0, ya tengo lambda, ¿no? Entonces quiere decir que lambda de t es la función nula, ¿sí? Ahí está. Pero si lambda es la función nula, entonces fíjate acá, este u sería 0 entre 2, 0. Entonces este u sería también nulo. Por lo tanto, si lo reemplazamos acá, como a es 0, ¿sí? Entonces x de t me queda e a la menos t, ¿no? Entonces, x de t quedaría como e a la menos t, ¿no? Y de ahí, obviamente, lo único que faltaría al final sería que le apliques las condiciones de Mangasarian o de Arrow, ¿no? En este caso cumple las condiciones de Mangasarian, ¿no? Ya lo puedes verificar, sí lo puedes verificar. A ver, vamos acá. Ya tengo solución para este caso, ¿sí? Allá. Pero nos falta ver, ¿sí? Recuerden que ahí nos falta ver el beta, ¿no? ¿Qué sucede con el beta? Entonces veamos. ¿Para qué beta? ¿Para ambos beta? Para beta. A ver, ¿qué sucede por acá? A ver, vamos a calcular x de 1. X de 1, acá sería e a la t, porque al otro lado era menos t, e a la t, ¿sí? Vamos a resolverlo, creo que sea la t, a ver, x' menos x igual a medios e a la menos t, lo multiplico, ¿sí? Esto es x por e a la t, derivada sería medios, x t sería a medios por e a la t, acá tengo t más b, multiplico por él y sería e a la menos t. Entonces, veamos ahí. A ver, entonces ahí tendríamos, a ver, x1 sería e a la menos 1, ¿sí? E a la menos 1 es mayor que beta. En algo se me ha pasado por acá. Déjame ver. Ya, a ver. Ajá, ya tengo él, a la menos beta, tengo él, dando mayor que 0, siempre y cuando x es mayor que beta, ¿no? x1 mayor que beta. Entonces tendría él, ya tengo x1, ¿sí? Para x, ¿no?
X, ¿cuál es la expresión de X? Ahí está, por acá les explico, chicos. A ver, lambda 1, tengo X1 mayor que beta, lo reemplazo en 4, ¿sí? Entonces, acá tengo el A0, ya tengo U0, reemplazando en 2, tendrías que X a la T, X prima, ¿sí? Sería X, ¿sí? X. Entonces, y, ajá, sí, entonces, en X, ¿no? La es E a la T, E a la T. Acá tengo a medios E a la T. A ver, fíjense por qué. Porque esto es U, U es lambda medios, lambda, tengo lambda, lambda, ese es, fijar, tengo que revisar mis cálculos. Bueno, a ver, entonces sigamos por acá. Creo que me confundí integrar, a ver. A ver, repasando, tengo acá, a ver, tengo lambda prima, acá tengo el, si yo derivo, ¿sí? Acá tengo, no hay ningún problema, ¿sí? A ver, lambda más 1 y eso está bien, eso es correcto, ¿sí? Sería menos a, ahí tengo menos a, correcto. Entonces X, reemplazando este de acá, ya tengo el lambda, sería A, X menos X, A medio sea la menos T, y me queda de esa manera. Sí, está bien, está correcto esto. ¿Sí? Eso es correcto. Entonces, ¿eso por qué? Porque lo multiplico por X e a la T, y a multiplicar por ello sale a medios, ¿no? Acá si yo derivo el, acá tengo e a la T, sería X' e a la T, ¿sí? Más, acá me he equivocado, ¿no? X por e a la T, eso no sale a medios, ¿no? Casi menos, ¿no? Entonces acá va a salir e a la menos T. Entonces acá tengo X', acá sale menos, ¿sí? Entonces cuando yo multiplico, tengo acá e a la menos 2t, ¿sí? E a la menos 2t. Entonces, acá lo voy a escribir, lo voy a dejar ahí. Multiplico por x e a la menos t a ambos lados, sería e a la menos 2t, ¿sí? Entonces tengo x', sería x' e a la menos t, dejo x y derivo el, que sería menos e a la menos t, entonces ya está. Vamos a integrar esto entonces. ¿Ves? Ahí me he equivocado. Entonces sería x e a la menos t, integrando él sería menos a cuartos e a la menos 2t, ¿no? Más una constante b, multiplicando, entonces, multiplicando acá por e a la t, efectivamente, acá vamos a buscar todo, tendría, ¿no? Por eso va a salir un poquito horrible. Menos a cuartos e a la menos t por t, ¿no? Acá hay un t. Cuando integras, allá, sería e a la menos t, ya está, más una constante b por e a la t. Sí, e a la t. Así va a quedar. Ya está, esto lo borro. Ya está. Ahora sí, lo dejamos ahí de esa manera. Entonces, tenía acá, reemplazo, ¿sí? Reemplazo acá. Entonces, recuerda que A vale 0. Si A vale 0, esto vale 0, esto ya no está. Entonces, acá tendría x1. Ah, ya, me falta ya b. A ver, entonces me faltaba ya reemplazar esto, ¿no? A ver, si A vale 0, me queda una constante b e a la t. Me faltaba reemplazar el x1, ¿no? El x0, ¿no? Por acá. Donde lo reemplacé, acá abajo. Vamos a reemplazar el caso. Hay un caso que acá me dicen que x0 vale 1, ¿no? Vamos a reemplazar eso. X0,
¿sí? Entonces sería menos a cuartos más b, eso vale 1, ¿no? X0 vale 1. Ya está, correcto. Entonces tengo una relación, ¿no? Tengo una relación que b es 1 más a cuartos, ¿no? Lo dejamos esa relación ahí. Ya está. Entonces, ahora sí. Cuando a vale 0, pues estamos en el caso que a vale 0, ¿sí? Si a vale 0, lo reemplazo acá, b vale 1. Entonces, si b vale 1, a 0, b1 queda e a la t, ¿no? Ahora sí queda acá, e a la t. E a la t. Entonces, cuando yo reemplace x igual a 1, acá queda e, ¿sí? Y este solamente es mayor que debe ser mayor que beta, pero esto solamente ocurre cuando beta es 3, ¿no? Sí, beta es 3. Perdón, beta 2, ¿no? 2, porque 3 no lo va a hacer, ¿no? Entonces ocurre para beta 2, ¿sí? O sea, para beta 3 no se cumple, ¿no? Entonces toda esta solución se va a dar para este beta igual a 2, ¿no? Este igual a 2. Beta 3 no tiene solución, ¿no? No hay, ¿sí? No ocurre eso. A ver, eso significa que para beta 3 va a ocurrir lo otro, y se van a dar cuenta que sí. A ver, ¿qué pasa cuando lambda 1 es positivo? Si lambda 1 es positivo, x1 vale beta, ¿sí? Vale beta. Entonces, lambda 1 positivo tendría así, mi lambda 1, eso es a por e a la menos 1. Eso es positivo, de ahí tengo que a es positivo. Todavía no he encontrado a, yo debo encontrar a. Entonces acá vamos a reemplazar para cada beta. Por ejemplo, para beta igual a 2, que no debe cumplir para beta igual a 2. Entonces, a ver, x1 vale beta. Eso quiere decir que x1 debe ser beta 2. Reemplazamos, ¿no? Recuerden que nosotros tenemos x, ¿no? Acá tengo x. Entonces, ahí está, x1, ¿sí? Sería menos a cuartos e a la menos 1, ¿sí? Más b por e, de eso debe ser 2, ¿sí? Debe ser 2. Ahí reemplazo a cuartos como b menos 1, ¿sí? Entonces ahí voy a despejar b, o bueno, voy a reemplazarlo con todo en términos de a. Se va a reemplazar este b, y porque yo tengo que verificar que a salga mayor que 0. B sería un 1 más a cuartos, ¿no? Entonces, podemos hallar a, ¿sí? Vamos a hallar a. A ver, acá tengo menos a cuartos, e a la menos 1, más e más a cuartos, e igual a 2. Factorizo a cuartos, ¿sí? Y acá tengo e menos e a la menos 1. Y eso es 2 menos c, ¿sí? Entonces, fíjense acá. Esto es positivo. Esto es negativo, ¿sí? Por lo tanto, él debe ser negativo. Y eso es un absurdo, ¿no? Porque recuerda que nuestro A tenía que ser positivo, ¿no? Entonces, para beta igual a 2 no hay solución en este caso, claro, porque la solución estaba arriba, ¿no? Entonces, veamos qué sucede para beta igual a 3. ¿Sí? Para beta igual a 3. Para beta igual a 3 tendría x1 igual a 3, ¿sí? Todo va a ser igual, ¿sí? Todo va a ser igual. Pero acá ya va a ser 3, ¿no? Entonces, y lo mismo si yo hago acá, sería a cuartos, e por e a la menos 1, acá tengo 3 menos c, ¿no? Y eso sí tiene sentido, ¿no? Porque esto es positivo, y él es positivo, cumple la condición que habíamos pedido, ¿no? Entonces de acá yo tengo a, y si tengo a, de él de acá ya tengo b, si tengo a y b, ¿sí? Tengo toda la solución, ¿no? Porque recuerda que si ya tengo A y B, tengo en este caso
lambda, ¿no? Ya tengo lambda. Si tengo lambda, porque ya conozco A, tengo U, el variable de control. Y si ya tengo U, ¿sí? En este caso, también tendría el, ¿no? X, porque conozco A y conozco B, ¿no? Tengo todo, ¿sí? Esa es la parte A, chicos, ¿sí? La parte A. Vamos a la parte B. Bueno, ahí la idea ha sido ver el detalle de eso, ¿no? Si tienen alguna pregunta, chicos, ahí. Ya, a ver. Igualmente, para él, su hamiltoniano. La misma historia de la clase pasada, ¿no? Tengo en este caso la variable de estado, de control, de coestado y el tiempo, ¿no? T. Entonces acá sería menos t al cuadrado menos u al cuadrado, ¿sí? Más lambda veces 1. Entonces vamos a la primera condición. La derivada de él es menos, ¿sí? La derivada parcial de h con respecto a x. Entonces veamos qué tenemos ahí, ¿no? Lambda. A ver, con respecto a x, a ver, fíjate, acá él no depende de x, él no depende de x, no depende de x, no depende, no hay nadie que depende de x, entonces esto es 0, ¿no? Esto es 0. Por lo tanto, eso quiere decir que el lambda de t es una constante, ¿no? Le llamaré A mayúscula y está, ¿sí? Donde este t pertenece al intervalo de 0 a t, ¿no? De 0 a t. Ya está. Segunda condición, ¿sí? La segunda condición es que x' es la derivada del hamiltoniano, ¿sí? Con respecto al lambda, ¿no? Y si nosotros tenemos acá, tenemos que x' sería 1 nada más, ¿no? Ahí está. A ver, hasta ahí no puedo hacer nada por él, ¿no? Entonces vamos a la tercera condición. En la tercera condición, nosotros tenemos que queremos encontrar este u, pero para ello vamos a maximizar el hamiltoniano, ¿sí? Teniendo presente una función que solamente depende de 1, menos u al cuadrado, ¿sí? Menos lambda u menos t al cuadrado. Como observas, eso es una cuadrática, ¿no? Es una cuadrática. A esto vamos a llamarle h de u. H de 1. Ahí está. Bueno, vamos a bajar los paréntesis. Entonces, eso es una cuadrática. Al igual que el caso anterior, lo puedo derivar. ¿Sí? Derivo. Entonces, acá tengo h de u, sería menos 2u más lambda, ¿no? Igual a 0, y acá tengo que u sería lambda medias, ¿no? Lambda medias. Si derivamos otra vez, con respecto a u, dos veces ese menos 2, negativo, entonces este u asterisco que está acá, ¿sí? Es candidato al óptimo, ¿no? Candidato al máximo. Al máximo. Ya tengo él. Seguimos, a ver. Entonces, como ya tengo él, ¿sí? Entonces, automáticamente yo ya tengo acá 1, ¿sí? Tengo u, porque u, ¿sí? U de t es lambda medios, o sea, a medios, ¿no? A medios. T que pertenece al intervalo de 0 a t. Entonces, si yo tengo el, lo puedo reemplazar este resultado, ¿sí? Lo puedo reemplazar acá. Entonces lo voy a reemplazar ahí. Y tendría, entonces, integrando, ¿sí? X de t, X de t, va a ser la integral de este 1, sería a medios t más una constante b, ¿no? Donde t pertenece de 0 a t. ¿Sí? 0 a t. Ahí está.
Ya tengo el, ¿sí? De esa manera. A ver, entonces veamos ahí. Hasta ahí he usado el principio, ¿sí? Del máximo de Pontryagin, con sus tres condiciones, primera, segunda, tercera condición. Pero me falta hallar cuánto vale A y cuánto vale B, ¿sí? Cuánto vale A y cuánto vale B. A ver, yo tengo un dato, que x de 0 vale 4. Vamos a empezar acá, entonces x de 0. X de 0, abajo tengo x, entonces, a ver, sería B. B vale 4. Ya tengo B, mira. Sí, ya tengo B. A ver, ahora vamos a reemplazar x de t. ¿Sí? X de t. Entonces, x de t sería a medios t más b que vale 4. Eso vale 5, ¿no? Entonces acá tengo a. ¿Sí? A. Que sería 2 entre t. ¿Sí? Tengo 2 entre t. Pero me dicen que t es libre. ¿Sí? T no es dado, t es libre, ¿no? Entonces, ahora vamos a aplicar nuestra condición de transversalidad, ¿no? Entonces, la condición de transversalidad, ¿sí? Cuando x de t es dado y t libre, ¿no? T libre. Ahora sí, esto lo tengo acá. Entonces, ahí está, ¿no? Miren, x de t dado, ¿sí? Acá está, la segunda, ¿no? X de t dado, ¿sí? Y t libre, ¿no? Se ocurre cuando el hamiltoniano, cuando t vale t, debe ser 0, ¿no? Bueno, y para condiciones de variación, porque hay una relación entre ellos, es el, ¿no? Que también lo hemos visto. Ya, a ver. Entonces, eso significa que vamos a tomar h, ¿sí? Restringido, lo voy a escribir ahí. Entonces, restringido a t igual a t, eso vale 0, ¿no? Entonces, a ver, reemplazamos ahí. ¿Eso qué significa? H, recuerda que H dependía de X, entonces el y es dado, U conocido, lambda conocido, y el último es T. Eso debe ser 0. A ver, reemplazamos, ¿no? Por acá tenemos H, ¿sí? El H es menos T al cuadrado, entonces reemplazamos. Sería menos T elevado al cuadrado. Menos u elevado al cuadrado, ¿sí? Menos u, lo buscamos, u es lambda medios, ¿sí? Vamos a escribir acá al costadito quién es él para que sea más sencillo, ¿sí? Entonces, acá ya tengo, bueno, acá tengo, ¿no? Acá tengo u, acá tengo x, ¿sí? Y arriba tenía lambda, si no sé, lambda. Ya tengo lambda. Lambda es la constante A, no, A. Ya, a ver. Entonces, a ver. Estábamos en menos u al cuadrado, ¿sí? Entonces, u al cuadrado, esta línea. Entonces, u es sería al cuadrado sobre 4. Recuerda que u al cuadrado va a ser al cuadrado sobre 4. Pero el a, ¿sí? Es 2 sobre t, ¿sí? Entonces saldría 4 sobre t al cuadrado sobre 4. Se cancela y queda 1 entre t cuadrado, ¿no? ¿Sí? 1 entre t cuadrado. Seguimos. A ver. Y el otro sería lambda por u. Entonces tengo que multiplicar lambda, que era a, por u, que es a medios. Entonces quedaría al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Entonces al cuadrado sobre 2. Pero al cuadrado es 4 sobre t al cuadrado. 2 sobre 2 quedaría 2. ¿No? Entonces sería más 2 sobre t al cuadrado. Y esto debe ser 0. ¿No?
Entonces ya se dieron cuenta que va a salir de ahí, ¿no? De ahí sale t, ¿no? De ahí tenemos que t vale 1. Es fácil resolver esa ecuación. T vale 1. Por lo tanto, si t vale 1, ya tengo, ¿no? Mi solución. Entonces tengo, mira, que el lambda de t, eso es a, ¿sí? Y a vale 2 entre t, sería 2, ¿no? U de t, ¿sí? Es a, ¿sí? A vale 2 entre 2 sería 1. X de t sería a medios, que sería 1, sería t, y b, que le hemos encontrado arriba, que era 4, ¿no? 4. Y ya está. Y donde t pertenece al intervalo de 0 a 1. Obviamente las condiciones de transversalidad es para encontrar todos los datos, ¿no? A menos que me digan que t es dado, ya lo tomo como si t fuese un valor, ¿no? ¿Sí? Fijo, ¿no? Pero si t no es dado, entonces hay que hallar ese t, ¿no? Porque es libre, entonces hay que hallar ese t que cumpla todas las condiciones. Chicos, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Ninguna duda, chicos? ¿Todo claro? Bueno, voy a suponer que sí. Bueno, voy a suponer que sí. Todos claros, chicos, ahí. No se olviden que la siguiente clase es práctica. Ya, ahora voy a dejar la 2 un ratito. Voy a pasar a la 4. ¿Sí? La 4. El 4 me dan este problema. Bueno, todo el texto está ahí enunciado. Vamos al problema. Necesito con este de acá. El tiempo es un tiempo determinado, me dice, ¿no? Entonces, vamos acá. Para este problema, entonces, lo único que él varía es esta parte de acá, ¿no? ¿Se acuerdan? Él es S de X de T, ¿no? Y eso había una relación, ¿no? Que lambda de T era la derivada, ¿sí? De S con respecto a X de T, ¿no? Entonces yo tengo que derivar eso, ¿no? Claro, cuando este S es 0, ese queda lambda de T igual a 0, ¿no? Pero en este caso ya no es 0, ¿no? Sí, ya no es 0. Entonces, ahora, acá voy a hacer simplemente algunas observaciones nada más. Voy a pasar por acá. 3. Problema 4. Entonces, la misma idea, ¿sí? Ahí está, tenemos los siguientes datos, la calidad, los gastos de mantenimiento, tenemos su hamiltoniano, ¿sí? En valor presente, que es tal y cual como está, acá, miren. Entonces, su hamiltoniano que hemos visto, el hamiltoniano en valor presente, es decir, el que hemos venido viendo, acá tengo X, tengo U y tengo lambda, ¿no? Que sería E a la menos RT por esta expresión, que es lo mismo que vamos a aplicar en la 3, la idea es la misma. No lo voy a escribir T, ¿sí? Ahí está. Ah, no, ya no está enterado. U de esa manera. Ahí tengo el hamiltoniano. ¿Sí? Entonces, más lambda veces, me faltaba el U menos BX, ¿no? Ahí está. Ahí está el hamiltoniano, ¿no? Entonces, muchas veces yo quiero que esto no aparezca acá, ¿no? Porque me molesta un poquito él. Entonces, obviamente, para este hamiltoniano que hemos venido trabajando, ya tenemos su primera condición, segunda y tercera condición de Pontryagin, ¿no? Pero vamos a cambiar nuestro hamiltoniano a un valor corriente, ¿no? ¿Sí? Entonces,
cambiamos nuestro hamiltoniano, ¿sí? En valor corriente, ¿no? ¿Sí? En valor corriente. Bueno, yo le he llamado H de C, ¿sí? No sé cómo lo habrá llamado el profe, ¿sí? C de corriente le llamo, ¿sí? X, U, y él ya va a cambiar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a encontrar este H de C, será simplemente E a la RT del hamiltoniano anterior. Entonces, voy a multiplicar al hamiltoniano anterior, ¿sí? Por E a la RT. Es un cambio variable en sí, ¿sí? Es un cambio variable. Entonces, cuando tú multipliques por E a la RT, entonces él se va a cancelar. Entonces quedaría P de X menos 1. Más, acá va a quedar un lambda, ¿sí? Por E a la RT. Entonces, eso le voy a llamar M por U menos Bx. Entonces, ¿dónde M de T, ¿sí? Es E a la RT por lambda de T, ¿no? Ya tengo el. ¿Sí? Ahí está. Y como observas, eso es más sencillo. Ya no está el factor de descuento de RT. Mira, ya no va a estar ese factor, ¿no? Entonces se ve mucho más fácil. Sí, es un cambio de variable, ¿no? Entonces, aplicamos las condiciones de Pontryagin, ¿sí? Las condiciones del principio del máximo de Pontryagin y de la misma idea, ¿no? La primera condición era la derivada de la variable de coestado. Normalmente debería ser así, ¿no? Menos la derivada parcial de h entre la derivada de la variable de estado, x, ¿no? X. Pero como tengo otro hamiltoniano, C, acá va a aparecer C, es otro hamiltoniano, y obviamente cuando uno hace la derivada del, ¿sí? Reemplaza la derivada, acá te aparece Rm, ¿sí? Aparece. Entonces acá tengo M', en sí es derivar esto, ¿no? Te puedes derivar esto, ¿no? Deriva la derivada h con respecto en este caso, a m, ¿sí? Y haces la derivada acá, ¿no? Derivas con respecto a m, ahí va a aparecer r, como te das cuenta, y simplemente es cuestión de hacer los cambios. Es simplemente derivada, ¿no? Es un cambio de variable en sí, no es otro problema, ¿no? Pero obviamente se ve más bonito, ¿no? Entonces, a ver, derivamos ahora con respecto a x. A ver, buscamos acá x. Acá hay un x, sería p, por este menos sería menos p. A ver, buscamos otro x. Él no es x, él no es x, él sí es x, ¿no? Entonces, cuando derivo con respecto a x queda menos b por m, menos bm, ¿no? Pero por el menos que hay ahí adelante, más bm, ¿no? Ahí está, ya tengo el. De esa manera. Entonces, ya tengo el. Yo no sé, esto sí lo puedo resolver, ¿no? Porque mira, acá tengo m, ¿sí? Menos r más b por m igual a menos p, ¿sí? Esta es una EDO homogénea, ¿no? Porque el R, M, R, B y P son constantes, ¿no? Entonces ya tengo la solución de esto, ¿sí? Ya tengo la solución. Entonces ahí está, como ese constante. A ver, acá. Entonces tengo acá, como ese es constante, ya tengo M. M sería esa expresión. Lo puedo hacer la captura acá. Ya está. Ahí está su solución. Sí, es cuestión de integrarlo, ¿no? Donde aparece una nueva constante A que no conocemos. Recuerda que es dato P, R, B. Sí, eso es dato, pero A no, ¿no? Es esa constante que va a aparecer por integrar, ¿no? Ahora, pero en él
acá hay una condición acá arriba, ¿no? El lambda de t, mira, ¿sí? ¿Quién sería lambda de t? A ver, lambda de t, acá, lo escribí al costado, está bien ahí. La derivada con respecto a x de t. Entonces, cuando yo derive con respecto a x de t, esto se va a eliminar, va a ser 1. Va a quedar e a la menos rt, ¿no? E a la menos rt por s. Pero llevándolo a m, ¿sí? Llevándolo a m, entonces yo quiero saber quién será mt de acá, ¿sí? Para dejarlo todo en términos de m. M de t sería e a la rt, acá lo voy a escribir en borrador, e a la rt por lambda de t. Lambda de t tienes acá, entonces eso va a quedar s, ¿no? S. Nada más queda s, ¿no? Ya está. Entonces, ahora sí. Entonces, acá tengo un dato, ¿no? M de t. Como ya tengo m, voy a reemplazar esa condición, ¿no? Tengo que m de t mayúscula, ¿sí? Sería p más r más b más a por e a la r más b por t mayúscula, eso debe ser s. ¿Sí? S. Entonces acá tengo, mira, a, e a la r más bt. Acá tengo s menos p entre r más b. Entonces, antes de despejar, yo quiero que observes el. S es una exponencial, S siempre es positivo. El de acá. ¿Mm? Vamos a ver, hay un dato, mira. S es menor que esa expresión, mira. S es menor que P entre R más B. Justamente, ahí está. ¿Sí? S es menor que esa expresión. ¿Sí? Por lo tanto, eso quiere decir que él va a ser negativo, ¿no? Este va a ser negativo. Eso quiere decir que A será negativo, ¿no? Entonces, cuando yo despeje este A, que ya lo voy a conocer, entonces, este A de acá, que ya lo conozco, sería esta expresión S menos P entre R más B por E a la menos R más B por T. Esto es negativo, ¿no? Para algo nos debe servir, para eso nos están dando ese dato. Entonces, A ya es dato, ¿sí? A es conocido. No lo voy a escribir porque observas que es un poquito monstruoso escribir eso, ¿no? Pero ya sabes que A es conocido. Si A es conocido, ya tengo M que es conocido. Ahí solamente estamos en la primera condición. Para suerte nosotros toda la constante salía rápido, ¿no? Vamos a la segunda condición, ¿sí? La segunda condición era X', ¿sí? Eso es la derivada de este hamiltoniano con respecto a M. Y eso debe salir, a ver, ¿no? Si derivamos el con respecto a M, sería U menos BX. Y obviamente debe seguir repitiendo, es lo que hemos dicho, ¿no? X', U menos BX debe salir lo mismo que aparece acá, ¿no? X', U menos BX debe salir igual, eso no se debe alterar por nada, ¿no? Ahí está. Entonces, a ver, el problema de acá es encontrar ¿no? No hay problema. B es constante, ¿sí? Pero 1 lo es, no lo conozco, 1 es constante, entonces no puedo aplicar ahí, ¿no? Hay que conocer U. Una vez que conozca U, ya lo reemplazo y conozco X, ¿no? Entonces, eso significa ir a mi tercera condición, ¿no? Entonces, vamos a la tercera condición. La tercera condición hay que encontrar este U, ¿sí? Que es, que es de maximizar esta función en U, ¿sí? ¿Quién es esa función en U? A ver, ¿sí? Despejamos este hamiltoniano en U, ¿no? Este hamiltoniano en valor corriente en U. Entonces, en U, ¿qué forma tiene en U? Voy a darle forma en U, ¿no? Entonces acá tendría, mira, M menos 1 por U, ¿sí? Más, en este caso, una expresión acá, ¿sí? Pero mira, todo esto de acá, todo el menos
toda esta expresión de acá no tiene nada que ver con U, o sea, esta es una constante, ¿no? Entonces, si tú maximizas esta constante, así sea 50.000, 80.000, 200.000, no va a alterarse, ¿no? ¿Sí? Entonces lo puedo obviar, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Lo puedo obviar porque eso no me molesta, ¿no? Porque no tiene nada que ver con U. Ya está. Pero ahora él está sujeto a su restricción, ¿sí? ¿Y cuál es la restricción para U? Entonces, U me dice que está en el intervalo de 0 a U raya, ¿sí? Entonces, sujeto a él. Ya, chicos, dígame, ¿qué le hace recordar este problema? A ver. ¿Qué les hace recordar ese problema? A ver, dígame. ¿Qué les hace recordar ese problema? A ver. A ver, chicos. O pregunto a Dedocracia. Voy a preguntar a Dedocracia, ¿ya? A ver. Aikipa Q. Aikipa. Hello. Aikipa, ¿está ahí? ¿Estás ahí, Aikipa? Steven, Alberto. Steven. Aikipa. No está, habrá que sacarlo. Está por las puras. Sí. Anel Sofía Medina. Anel, Sí, profesora. ¿te acuerdas de ese problema? Dime tú. Solamente si se acuerdan, ¿no? Hay que ser sinceros. Sí me acuerdo, no me acuerdo, ¿no? No me acuerdo, profesora. No te acuerdas, no hay problema. Daniel Ordóñez, ¿algo te hace recordar? Indicios de ese problema. ¿Daniel está? ¿Ordóñez? Sí, sí está grueso. Ya, dime, ¿algo te hace recordar ese problema? No, no me acuerdo. Nada, no se acuerda. Diego Escalante, tú dime, ¿algo te hace recordar ese problema? No, no, profe. No. 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 A ver, alguien de los que no les he nombrado ahí, por ejemplo, Morris, ¿sí? No, tampoco, Dime. profe, de verdad, Nada, tampoco. ya, No, ok. nada. Ya, entonces, bueno, veo que no se acuerdan. Chicos, cuando hay unas restricciones con desigualdades, eso lo hemos visto, ¿no? Es un problema de Kuhn-Tucker, ¿no? Este es un problema de Kuhn-Tucker, ¿no? ¿Se acuerdan el problema de Kuhn-Tucker, ¿no? ¿Sí? Entonces, donde hago mis lambdas, calculo mi lagrangiano, ¿no? Sí, el lagrangiano. En este caso, se puede calcular, yo lo voy a escribir acá, pero en este caso, por ser más fácil, obviamente les hago recordar porque en la parte 2, en la parte 2 no es tan sencillo como el de acá, ¿sí? No es tan sencillo como él. En cambio, acá sí está más rápido, ¿no? Porque esto es lineal, ¿sí? Es lineal, ¿no? Pero esto ya está, es un problema de Kuhn-Tucker, ¿no? No lo puedo derivar, ¿no? Esto no es derivar, ¿no? Porque hay desigualdades, ¿no? ¿Se acuerdan cuando veíamos así? Se le pide maximizar esta función x al cuadrado más y al cuadrado sujeto a x, por ejemplo, x al cuadrado más y menos, voy a ponerle acá más fácil, ¿sí? X más y sujeto a él, ¿no? X cuadrado más y al cuadrado menor que 1, ¿no? Entonces, ¿qué aplicábamos ahí? Aplicábamos Kuhn-Tucker, ¿no? Kuhn-Tucker para resolver este problema, ¿sí? Resolverlo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer ahí, ¿no? Por ejemplo, acá el lagrangiano, uno calcula el lagrangiano, ¿sí? L, tengo U, ¿sí? Lambda 1, lambda 2. Debemos recordarlo, chicos, ¿ah?
¿sí? Ahí no hay otra escapatoria. M menos 1 por U, como quiero máximo, menos lambda 1, la primera condición, recuerda que eso hay que pasarlo a menor o igual, ¿no? Entonces tengo U menos U raya, menos lambda 2, ¿sí? Y acá tengo menos 1, porque todo tiene que ser menor o igual, ¿no? Que 0. Ahí está. Y calculamos, ¿no? L de U, y lo igualamos a 0, y no derivamos los lambdas, ¿no? No hay, esto no es, ¿no? No hay, porque eso era, si era Lagrange, ¿no? Pero para Kuhn-Tucker no, ¿no? Para Lagrange sí hacíamos el, ¿no? Pero para Kuhn-Tucker no, ¿no? Entonces, para Kuhn-Tucker hacíamos que justamente él, ¿no? Está en U raya, y lambda 1 y lambda 2 tienen que ser mayor que 0, y acá viene activar y desactivar, ¿no? Entonces, lambda 1 por U menos U raya igual a 0, y acá tengo lambda 2 por U igual a 0, ¿no? Y comenzábamos a activar y desactivar y jugábamos ello, ¿no? Entonces, eso es lo que tendríamos que hacer ahí, ¿sí? Pero, por ser rápido este problema, ¿sí? Por ser lineal, es mucho más fácil, ¿no? ¿Sí? Es lineal, ¿no? Entonces, por ser lineal, esto va a depender, como quiero el máximo, depende de la pendiente, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? El máximo de una función lineal depende de una pendiente, ¿no? Porque si la pendiente es positiva, entonces eso es creciente y su máximo se encontrará acá. Pero si la pendiente es negativa, su máximo se encontrará acá, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con él, que es lo mismo, ¿eh? Llegas lo mismo, ¿sí? Aplicas juntar que vas a llegar a lo mismo que estoy haciendo acá. Entonces, este U de T va a llegar de dos maneras, ¿no? Si la pendiente es positiva, entonces llega a su máximo de U, se va a encontrar en U raya, ¿no? Y eso habíamos visto en la clase pasada, ¿no? Pero si la pendiente es negativa, es decir, M menos 1 es negativo, entonces su máximo se encuentra en 0, ¿no? Ahí está. Entonces, ahora yo tengo que resolver, ¿sí? Él, ¿no? Porque hasta ahí, yo te recuerda que mi objetivo es encontrar la variable de estado, de coestado y la de control, ¿sí? Entonces, veamos. Yo tengo acá, U es U raya cuando M es mayor que 1 y U es igual a 0 cuando M es menor que 1. Pero recuerda que esto depende de T, hay que resolver estas desigualdades como vimos en la clase anterior. Entonces, vamos acá. Entonces, a ver, veamos en él. Ya, a ver, ¿qué nos falta de las condiciones que hemos hecho de pregunta gris? Las condiciones nos falta, ya conozco M ya lo conozco, no me hago problema con M, ¿sí? Entonces, si yo como conozco M, yo puedo resolver M mayor que 1, ¿no? Vamos a resolver M mayor que 1. Entonces, cuando yo resuelva acá M mayor que 1, ¿sí? Recuerda que M es esta expresión, P entre R más B más A, E a la R más B por T, y voy a resolver 1. A es conocido, ¿sí? A es conocido. Entonces, fíjate acá, voy a hacer el, acá tengo A por E a la R más B por T. Recuerda que mi objetivo es encontrar T. Acá tengo 1 menos P entre R más B, ¿sí? Entonces, ahora lo divido entre A, ¿sí? Pero como A es negativo, el sentido de desigualdad cambia. Y ahí es donde a veces se equivocan y ya de ahí en adelante ya no vale su examen, ¿no? ¿Sí? De ahí en adelante, si alguien se olvida de que A es negativo y lo pasa a dividir como si fuese un número, ¿sí? Nada más, y lo deja manteniendo mayor, entonces hasta acá valía tu examen y de acá para abajo ya no vale, ¿no? Ya no hay puntaje, ¿no? Sí, porque ese es un error gravísimo, sí, gravísimo, no podemos cometer esos errores de Mateco 1, ¿no? Ya estamos en Mateco 4, ¿no? ¿Sí? Le tomamos logaritmo natural y no hacemos problema, ¿no? Porque mira, este A es negativo, ¿sí? Y ahora él, por nuestra condición, mira,
tenemos que 1 es menor que él. Entonces, cuando él pase a restar, va a ser negativo, ¿no? 1 menos p entre r más b es negativo, ¿sí? Entonces, todo él también es negativo, ¿no? Todo esto es negativo. Entonces, negativo por negativo es positivo. Le podemos tomar logaritmo natural sin ningún problema. Entonces, al tomar logaritmo natural, tendría r más b por t menor que el logaritmo natural de toda esta expresión, ¿no? A la menos 1, 1 menos p entre r más b. ¿Sí? Voy a ponerle corchete acá para variar. Pero r y b son constantes positivas, entonces lo paso a dividir y no me hago problema. Entonces acá está. T, eso es menor, ¿sí? Que 1 entre r más b por logaritmo natural de toda esta expresión. A menos 1, 1 menos p r más b. Y esto es mayor o igual que 0. Y esto va a ser nuestro t asterisco, porque no me gusta escribir mucho. Entonces, entonces mira, ya tengo mi control que lo voy a escribir por acá. Entonces, eso quiere decir que u de t será igual a u, ¿sí? Raya, porque es un número, u raya es un número, 0, ahí está, ¿no? Y 0 en el otro caso, ¿no? Cuando m es mayor que 1, cuando m es mayor que 1. M es mayor que 1 cuando t está entre 0 y t asterisco que ya se conoce, ¿no? Entonces acá será cuando él es 0, t y t asterisco, ¿no? Y obviamente el otro será 0 cuando él es mayor que t asterisco y menor o igual que en este caso, que el otro extremo creo que es t mayúscula, ¿no? T mayúscula. Ahí está. Ya tengo él, ¿sí? Entonces, ahora ves, una vez que tenga él, ya, ahora sí ya conozco u, mira. Conozco u, conozco m, entonces me falta conocer x nada más, ¿no? Entonces, para conocer x, recuerda que dijimos, para conocer x debo conocer u, que ya lo conozco, ¿no? Entonces, ahí está. A ver, veamos. D2, ¿sí? D2. Tengo x', ¿sí? Más bx igual a u. Entonces, veamos los casos, ¿no? Por ejemplo, para t mayor o igual que 0, pero menor o igual que t asterisco, que es conocido el t asterisco, que lo has visto, ¿no? Es conocido. Entonces, eso significa, yo puedo, acá tendría que u es esta constante u raya, ¿no? Por lo tanto, x' más bx, ahora esto es u raya, ¿no? Sí, y esto ya lo tengo resuelto, sí, ya lo tengo resuelto. Entonces, ya está resuelto, entonces ya tengo b. Entonces, acá tengo la solución. Ya integré, ¿sí? Ya lo integré todo. Como saben integrar, no hay problema, ahí está. Pero nuevamente aparece una constante que no conozco, b, ¿sí? Profe, si el alumno hace esto, que es lo común hacer, ¿sí? Mira, primero dos errores ahí, ¿no? Un error es que si no cambia la desigualdad, no lo cambia, porque no les gustan cambiar ahí, porque no analizan y lo pasan a vivir como si fuese un número cualesquiera, entonces a usted le va a salir otro intervalo, no va a ser de 0 a t asterisco, ¿sí? Le va a salir mayor que t asterisco, y ese es otro problema, esa es otra cosa, por eso de ahí ya no vale, ¿no? ¿Se dan cuenta? Mire, si ustedes se equivocan en ese pequeño detalle, todo lo que siga ya no vale, 0, 0, 0, gastaron la P0 en vano, ¿sí? Y le digo por qué, porque mira, otro detalle que hacen ahí, cuando encuentran acá, profe, lo reemplazamos x de t, profe, x de t es dato, profe, ¿sí? Entonces, dice él, profesor, podemos reemplazar x, el mx de 0. ¿Puedo reemplazar x de 0? Veamos si está en el intervalo. Está en el intervalo. Acá a veces el alumno dice, profe, lo reemplaza y se olvida que para qué intervalo está resolviendo. Puedo reemplazar a él, por ejemplo,
imaginemos, si yo tuviese x de t igual a 2, ¿podría reemplazarlo él? No. ¿Por qué no puedo reemplazarlo? Porque t para él no, el t no llega a ser t, mira, ¿sí? Porque t va desde 0 a t asterisco, y t está en el otro caso, mira. Entonces no lo puedo reemplazar, pero ahí sí puedo reemplazar 0, mira, ¿sí? Puedo reemplazar 0. Y ese es el clásico error en los exámenes, ¿ah? En los exámenes de los alumnos reemplazan por reemplazar, y uno se hace más fácil, ¿no? 0, 0, 0, 0, ponemos muchos ceros ahí, ¿sí? Ahí sí puedo reemplazar 0 porque está en el intervalo, ¿no? U entre B, que es una constante, ¿sí? Más B nada más, ¿no? Más B. Y nosotros sabemos cuánto vale el, ¿no? C es x0 minúscula, ¿no? Ahí está, x0, ¿no? x0. Por lo tanto, ya tengo B, ¿no? ¿Sí? B ya lo tengo, que sería x0 menos U raya entre B. Ya tengo, mira, esa constante. Como ya tengo esa constante, entonces ya conozco la solución para x, ¿sí? Pero en este intervalo, ahora me falta para el x en otro intervalo. Para t, que es mayor que t asterisco, pero menor o igual que t. Acá u es 0, ¿sí? U es 0. Acá u era este valor, un número, ¿sí? Acá u es 0. Como es 0, entonces quedaría x más b entre x igual a 0. Y obviamente ahí esa es otra ecuación diferencial, es otra EDO. ¿Sí? Entonces eso tiene otra solución, ¿no? Entonces ahí está. Entonces veamos. Entonces ahí está. Ya está resuelto. Dense cuenta que ahí a veces el alumno hace esto, ¿no? Ah, ya, profe, lo reemplazo en 0, porque en 0 tengo datos, profe, ¿sí? Y dice c e a la 0, eso vale x0. Ah, ya, c vale x0. Eso no puede ser. ¿Por qué? Porque 0 no está en este dominio, mira. 0 no lo toma, está de t asterisco hasta t. No lo puedo reemplazar en 0. Y eso habíamos visto en la clase pasada, ¿no? En los ejercicios, que no podíamos hacer eso. Por eso era importante hallar los intervalos. Entonces, no puedo reemplazarlo. Pero necesito hallar C, porque recuerda que mi objetivo es tengo que hallar C sí o sí. Pero ¿cómo lo hallo? Entonces acá recordemos lo que dijimos algo, ¿no? Recordando, ¿no? Que x de t es continua, ¿no? Sí, continua. La variable de estado y la variable de coestado son continuas, ¿no? En cambio, la variable de control no necesariamente es continua, ¿sí? Entonces ahí está, x de t es continua. ¿Eso qué significa? El problema está en asterisco, ¿no? Eso quiere decir que si en t asterisco, ¿no? Entonces cuando yo reemplace el de arriba, u raya entre b más b e a la menos b t asterisco, donde b ya es conocido, ojo, b es conocido, debe ser igual al otro de acá cuando reemplace en t asterisco, ¿no? ¿Sí? C e a la menos bt asterisco, ¿no? Y de ahí sale C, chicos, de ahí C es conocido, ¿no? C es conocido. Por la continuidad. Como ya tengo C, entonces eso quiere decir que ya tengo, en este caso, la solución, ¿no? Sí. Ahí está mi solución. Que era la que me faltaba, si no sé. Entonces de ahí ya tengo la solución continua, si no sé. Una solución que es continua, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, y ya está resuelto él, ¿no? Porque ya conozco
A es conocido, todo es conocido, ¿sí? T asterisco conocido, todo es conocido en el problema. Chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Chicos, ¿duda, preguntas ahí? A ver. Creo que todo bien. A estudiar, chicos, ¿sí? A estudiar. Vamos a suponer que sí. Entonces, chicos, no se olviden, obviamente, ya estos problemas están un poquito más complicados, ¿sí? No es tan directo, ¿sí? Entonces, y ahí es donde cometen muchos errores, ¿no? Muchos de los errores. Vamos a ver el problema 2, ¿sí? Vamos a ver el problema 2. Miren, el problema 5 es similar la idea, ¿no? Sí, similar. El U raya era esto, miren. Sí, U raya era esto. ¿Sí? Entonces, el U raya es un número, ¿no? A veces piensan que el U raya de acá es, profe, U raya es un valor, no, no, es un número. Sí, es un número, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, tengo el, y yo sé que si ya mi control está en un intervalo, entonces yo sé que ahí tengo que aplicar el Kuntaker, pues, chicos, ¿no? Necesariamente, ¿no? Claro, nos evitaremos aplicar Kuntaker si es que es sencillo de la manera lineal, ¿no? Si es lineal. Entonces, acá, por ejemplo, en él también van a hacer eso, ¿no? Y van a encontrar expresiones de tipo. Esto es para que descarten una posibilidad y le quede otra, ¿no? Acá van a tener otra posibilidad y queda otra, ¿no? Entonces, descarta y sale una solución, descartan él y sale otra solución, ¿no? Esa es la idea ahí. A ver, prosigamos, a ver. Por ejemplo, acá va a ser la misma idea, ¿no? Vamos a aplicar factor, vamos a convertir este hamiltoniano, ¿sí? Este hamiltoniano que nos sale acá, lo vamos a llevar de valor presente a valor corriente. Entonces, esto se va a eliminar. Aplicamos, como tengo el control, porque el control es sí, ese control lo tengo en un intervalo, entonces tengo que aplicar Kuntaker, ¿no? Tengo que aplicar Kuntaker, ¿no? Para poder ver las condiciones ahí. Pero veamos el 2, que es un problema de texto. A ver, dice, un país recibe un flujo constante de una unidad de dinero como ayuda, sea X de T el nivel de infraestructura en el momento T, U de T la parte de la ayuda que se destina, es una parte, ¿sí? Como este U es una parte, si es 0 no se está destinando nada, y si es 1 se destina todo, ¿no? ¿Sí? Entonces eso quiere decir que este U de T está variando de 0 a 1, ¿sí? De 0 a 1, ¿no? Entonces yo ya tengo cómo voy a plantear mi problema ahí, ¿sí? Entonces dice, ya tengo el que se destina a una infraestructura en el momento T, sea U de T la utilidad por el consumo que se da acá, ¿sí? Donde U es de clase C2 y cumple estas condiciones. El nivel de infraestructura inicial es X0 en el horizonte temporal, ¿sí? De 0 a T. Ya me dan, ¿no? No me dicen que T es libre ni nada por el estilo. Plantea el problema para maximizar la utilidad, ¿sí? Y la utilidad por el consumo en el horizonte temporal dado, es decir, de 0 a T, determinando óptimamente la parte de la ayuda que se debe destinar a inversión de la infraestructura, ¿sí? Infraestructura. Vamos a plantear la parte A. En la parte A. Entonces me dicen maximizar, ¿no? Entonces vamos a maximizar. Entonces yo necesito maximizar con respecto a él, ¿sí? La utilidad, ¿no? La utilidad. Entonces, un tiempo voy a maximizar la utilidad U, ¿sí?
de 0 a t, ¿no? Y nos dicen que él es 1 menos u, creo, ¿no? U de t, ¿no? Por d de t. Ya está. De esta manera. Y obviamente acá hay un dato, ¿no? La parte de la ayuda que se destina a la inversión en infraestructura es U. Dice, entonces, determinado óptimamente como la parte de la ayuda debe destinarse a la inversión. Ah, ya, entonces ahí está, ¿no? Sujeto a ciertas restricciones, ¿no? Sujeto a que esta parte, esa es la parte de la ayuda que se va a destinar, ¿no? Bueno, tendré de dato x sub 0 y tengo que u varía de 0 a 1, porque es una parte, ¿no? Si u es 0, se le da, no le das nada, ¿no? No se le otorga nada, ¿no? Y si u es 1, se le va a otorgar toda, ¿sí? Toda la inversión, ¿no? A ver. A ver. Ya está. U está en tercero, ahí está, ¿no? Entonces ya tengo el problema, ¿sí? Entonces tengo el modelo, ¿no? Me dice modelo. Ahora, ¿puedo resolver ese problema sin ningún, ¿sí? No tengo ningún problema en resolverlo, ¿sí? Por ejemplo, ahí, veamos, ¿no? Si que uno quiere resolver ese problema. A mí no me pide resolver, ¿no? Dice, plantea el problema, plantea, ya está planteado, para el consumo de horizonte temporal, determinando últimamente la parte, hay que determinar el uso, ¿no? Sí, hay que determinar lo que me dice, ¿no? Entonces calculamos el hamiltoniano, chicos, ¿sí? Su hamiltoniano sería en este caso el x, el u, ¿sí? El coestado y el t, ¿no? Entonces acá tengo u de 1 menos u, ¿sí? No me fijé bien, creo que sí, por si acaso voy a verificar. U 1 menos u, está bien, correcto. Más lambda veces de u. Primera condición del principio de Pontryagin, ¿no? La primera condición es la derivada de la variable de coestado, ¿sí? Eso es menos la derivada parcial del hamiltoniano con respecto a la variable de estado, ¿no? Entonces, acá tengo, a ver, lambda prima, a ver, derivemos con respecto a x, ¿no? No depende de x0, ¿sí? No depende de x0, ¿no? Entonces, todo es 0. Eso es 0. Entonces, eso quiere decir que tengo lambda de t, ¿no? Lambda de t es una constante que le puedo llamar a, ¿sí? Para t que pertenece al intervalo de 0 a t. ¿Sí? De 0 a t. Segunda condición, x' sería la derivada parcial del hamiltoniano con respecto a la variable de estado, ¿no? Entonces acá tengo x', que sería en ese caso u. ¿Sí? No lo puedo resolver porque no conozco u. ¿Sí? No conozco. Tercero. El tercero es encontrar este u asterisco, donde voy a maximizar con respecto a u esta variable, ¿no? Esta función que solamente depende de u, ¿sí? Si solamente depende de u, es todo, ¿no? A ver, pero acá, ¿te acuerdas acá? Por ejemplo, acá está el S, ¿no? El S que es 0, ¿no? Entonces, eso significa que lambda de t es la derivada de ese S de 0 con respecto a 0, 0, ¿no? En otras palabras, ¿no? Hace un rato era distinto, ¿no? En este caso ya es 0, ¿no? El S. Entonces, por eso sale, ¿no? Entonces, esto lo voy a reemplazar acá, ¿sí? Y lo reemplazo ahí. Esto acá. Si lo reemplazas en 0, tendrías que A vale 0, ¿sí?
Si A vale 0, ya tengo entonces que lambda vale 0, ¿sí? Entonces, acá tengo que el lambda de t es 0. Entonces ya tengo uno de ellos, ¿no? Ya tengo la variable de coestado, mira, es 0. Y esto es 0, lo voy a reemplazar acá. Entonces simplemente voy a maximizar esta función, ¿sí? Allá, acá me falta sujeto a sus restricciones. U es mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. Entonces ahí está. Y en este caso, mira, esto ya lo voy a borrar porque como lambda es 0, ya tengo que es 0, ¿no? Entonces ahí está. Ya no lo escribo. Entonces acá, obviamente ahora eso yo no sé si es lineal o no, ¿sí? No lo sé porque esa es una función, ¿no? De repente ese u es un logaritmo, no sé, cualquier cosa podría ser, ¿no? No lo sé, es un exponencial, no lo sé. Entonces, vamos a calcular la derivada. Entonces voy a calcular el h, a ver, h con respecto a u, ¿sí? Si yo calculo h con respecto a u, acá tengo u', ¿sí? Eso significa que se está derivando con respecto a u, 1 menos u, por la derivada que está dentro con respecto a u, que sería menos 1. ¿Sí? Menos 1. Ya está, ¿no? No te olvides que acá estoy haciendo la derivada de u con respecto a u minúscula por la derivada de u con respecto a t, ¿no? Sí, perdón, con respecto a u, ¿no? Sí, derivada de u con respecto a u. Bueno, la derivada de dentro, ¿no? La derivada de 1 menos u con respecto a 1. La regla de la cadena nada más, ¿no? Porque vi que en los exámenes, en el parcial, no sabían aplicar la regla de la cadena, ¿no? Gravísimo, chicos. A ver, yo tengo de dato, ¿sí? Tengo de dato u', ¿sí? U' de dato es positivo y u segunda es negativo, ¿no? Entonces, u' es positivo. Para cualquier expresión ese positivo. Y por el negativo significa que ya tengo acá algo negativo, ¿no? Sí, negativo. Lo dejamos ahí. Y vamos a ver u segunda. ¿Sí? U segunda, derivamos ahora con respecto a u segunda. Nuevamente sería, otra vez volver a derivar el 1 menos u, por la derivada de que está dentro es menos 1. Con este menos se hace más, queda el, ¿no? Sí. Entonces, esto será, esto es u segunda, ¿no? U segunda. Pero u segunda, por dato del problema, es negativo. U segunda, por dato del problema, es negativo. Dato del problema, por si acaso. Entonces, como ese es negativo, entonces significa que este u asterisco que nos salga acá, pues acá va a haber un u asterisco. Acá hay un u asterisco que resuelve, ¿no? Que resuelve el problema, ¿sí? Entonces, ese u asterisco que resuelve el problema, ¿sí? Va a ser este u, como esto es negativo, la segunda derivada, significa que es cóncava, ¿no? Entonces, este u asterisco es un candidato al máximo, ¿no? Es candidato al máximo, ¿sí? Al máximo. ¿Sí? Bueno, en todos los problemas, chicos, ahí no le he puesto por factor tiempo, pero es rápido que aplicar, en este caso, el principio de Ahau, el principio de Mangasarian, ¿no? La vez pasada ya lo habíamos aplicado en detalle, ¿sí? En detalle ahí, entonces se dieron cuenta que no era complicado, ¿no? Entonces ya tengo el. Ahora, pero date cuenta que yo tengo que eso es negativo. ¿Eso qué significa? Que esa función h es decreciente, ¿sí? Entonces, si esa función h es decreciente, ¿sí? Es decreciente, quiere decir que su máximo estará en u igual a 0. Entonces, ese máximo, ¿sí? Este máximo se dará en u igual a 0, ¿no?
Entonces, por C decreciente, porque esto me dice que este es decreciente, por tener derivada negativa, entonces decreciente, ya eso habíamos dicho, como es decreciente, su máximo se va a encontrar en 0, ¿no? Su máximo se va en 0, ¿no? Recuerda que es así, ¿no? Si es decreciente, por ejemplo, para que veas, entonces si acá tienes tu intervalo 0, y acá lo tienes 1, ¿dónde está el máximo? Arriba, ¿no? Porque va a seguir disminuyendo, ¿no? Por ser decreciente, ¿no? Entonces el máximo es el 0, ¿no? Eso es lo que me está diciendo en otras palabras. Ya está. Y ya tengo el, ¿no? Entonces, y él es resuelve el problema, ¿no? Entonces tengo U vale 0, entonces. ¿Sí? Tengo que U de T vale 0. U de T vale 0. Si ya tengo que U de T vale 0, entonces ya puedo encontrar X, ¿no? Porque X prima, esto es U, y como U vale 0, entonces quiere decir que X de T es una constante, ¿no? ¿Sí? Una constante que le llamaré B. Sí, le llamaré B. Ahora, ¿qué tengo de dato? Dato, tenemos que X de 0 es X sub 0, ¿no? Entonces, cuando reemplace ahí 0, va a ser X sub 0 de frente, ya le escribo X sub 0, ¿no? Será esa constante. Y ya tengo en este caso X de T. Entonces ya tengo la solución para ese problema, ¿no? Sí, la solución. Y lo tienen que corroborar, ¿sí? Ese es un candidato, ¿no? Recuerda que mi solución es un candidato y lo tienen que corroborar con, en este caso, con el criterio de Mangasarian o el criterio de Arrop, cuál de los dos les permite garantizar que eso, justamente, esa terna que está ahí, es solución del óptimo, ¿no? Solución del óptimo. A ver, y en el segundo caso, ¿sí? En el segundo caso, que tenemos acá, la idea va a cambiar un poquito nada más. ¿En qué cambia el problema? ¿En qué cambia? En que ahora nos están dando, me dice, considere ahora que al final del horizonte, es decir, en T, se espera obtener un nivel de infraestructura, ¿sí? No menor. El nivel de infraestructura era X, ¿no? X. Entonces, eso quiere decir que X de T al final del horizonte, no menor significa mayor o igual, ¿sí? Mayor o igual que X de T, ¿no? X de T. En ese intervalo, ¿no? Donde X de T varía entre ese intervalo, ¿no? ¿Cuál es la solución con esta nueva restricción? Pero eso ya lo hemos hecho, ¿no? ¿Sí? Usando él ya lo hemos hecho, ¿no? Acá ese es lambda de T. ¿Sí? Sería en este caso mayor o igual que 0. Es igual a 0 si X de T es igual a X de T minúscula, ¿no? De T. Entonces ahí está la condición de transversalidad. Claro, ahora ya no voy a hacer, ya no lo voy a hacer directo, ¿no? ¿Sí? Porque no siempre ocurre que el lambda de T va a ser 0, ¿no? Si lambda de T es 0, hay que comprobar, ¿sí? Que X de T es esta condición, ¿sí? Entonces, a ver, veamos ahí. Si para lambda de T igual a 0, que ya lo hemos resuelto hace un rato, porque las condiciones de principio no van a cambiar, ¿sí? Eso no cambia en nada, solamente va a cambiar en él. Entonces, ahora tengamos presente acá, lambda de T, eso sería 0, ¿sí? Si lambda de T, recuerden que lambda de T era una constante, que me sale A. Si este lambda de T es 0, entonces lo reemplazo ahí, y al reemplazar 0 encontramos por cadena lambda de T0, hemos encontrado A,
y encontramos lambda de t. Con la lambda de t encontré u, ¿sí? Y con él encontré x, ¿no? Entonces, ahora ya tengo el x. Yo necesito analizar el x, ¿no? Si lambda t es 0, eso ocurre. Perdón, acá tiene que ser, si este es 0, este es mayor nomás, ¿no? Entonces, eso quiere decir que la x de t tiene que ser mayor a x de t, ¿no? A ver, pero el x de t, ¿sí? Me sale x sub 0. Entonces tengo que ver si x sub 0 es mayor que x de t. Pero x0, si vemos acá por la condición, x de t es mayor que x sub 0. Acá me sale x de t menor que x sub 0. No, eso no podría ser, ¿no? Ese caso no ocurre, chicos. ¿Sí? Bajo esa nueva condición, eso ya no ocurre. Entonces acá tenemos que lambda de t debe ser positivo y que x de t será a este x de t, ¿no? Entonces ahora ya no puedo decir que a es 0, ¿no? Ahora ya no puedo decir que a es 0. Entonces ya tengo que lambda de t vale a, ¿sí? Lambda de t vale a. Y no le puedo reemplazar en t, ¿no? Vale a. Y si uno esto lo reemplaza acá, en esta expresión, ahora u asterisco, entonces u asterisco, perdón, asterisco sería el máximo con respecto a u de h de u, ¿sí? Acá tengo u mayúscula de 1 menos u más a por u, donde a distinto es 0. Ya no lo puedo eliminar, hace un rato lo eliminé porque era 0, ¿no? Ahora no lo puedo eliminar, ¿no? Entonces sujeto a las restricciones, que no, ahí está, de esa manera. Ya tengo el. Ahora sí, entonces veamos ahora qué podemos hacer ahí, ¿no? Calculamos su derivada, ¿no? Igualmente, ¿no? Si uno calcula la derivada de h de u, ¿sí? Esto será u' de 1 menos u por menos 1. Esto es negativo, ¿sí? Porque esta expresión por dato es positivo. Y si uno vuelve a calcular h u de u, este es u segunda de 1 menos u. Y por condición del problema me dice que eso es negativo, ¿no? Sí, negativo. Entonces eso quiere decir que acá habrá una solución. Y por lo que dijimos hace un rato, esta solución, ¿sí? Perdón. Es que ahora sí hay un A, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Ya, ahora yo no puedo decir que esa solución es creciente o no, ¿sí? Ya no podría afirmar que eso es creciente, ¿no? Porque ahora habrá un valor. Entonces, ahí sí tengo que analizar, ¿no? Dos casos. Hay que analizar qué sucede porque ese A es positivo, ¿no? Entonces, si algo positivo les sumo algo negativo, entonces yo no lo puedo saber, ¿no? Que sí no tiene, ¿no? Entonces, podría ser que tenga justamente del 0, podría ser, ¿sí? Entonces, ahí es donde voy a aplicar Kuhn-Tucker, chicos, ¿no? Kuhn-Tucker. Entonces, tú acá puedes aplicar Kuhn-Tucker, ¿sí? De esta manera. A ver, acá tengo. Lo tengo ahí para agilizar las cosas. Ajá. Entonces, ahí está. Tengo el, bueno, ahí. Entonces, ya tengo que el lambda es distinto es 0. Por la condición de transversalidad, entonces tengo que el lambda es mayor o igual que 0. Y acá es donde le voy a aplicar, ¿no? Dos casos, ¿sí? Como ya tengo que él es positivo, encuentro ahí un u asterisco
igual a ese lambda que es positivo, ¿sí? Y eso implica, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a hacer acá. Entonces, a ver acá. Recuerda que mi condición de transversalidad me dice que acá ya puedo encontrar, ¿no? Si yo lo igualo a 0, acá está. Entonces, acá tengo un U', ¿sí? De 1 menos U asterisco, ¿sí? Esto será igual a, donde U asterisco es el óptimo, ¿no? Es el óptimo. Y por él, ¿qué me dice? Por él me dice que es un óptimo y por él me dice que es candidato al máximo, ¿no? Al máximo. Ese óptimo es candidato a ser máximo, ¿no? Por él. Ya está. Entonces, pero recuerda que ahí, si yo tengo el U asterisco, recuerda que mi objetivo ahora es hallar, en este caso, el X, ¿sí? Vamos a hallar el X, ¿no? Porque necesito que X de t sea X de t, ¿sí? Entonces, lo que implica que X de t vale, ¿no? Entonces, ahí tengo que X' es un U asterisco, que lo podemos encontrar, ¿sí? Y en este caso lo integro, ¿no? Sí, voy a integrarlo. Bueno, lo voy a escribir ahí para que lo notes. Entonces, como ese U asterisco yo lo voy a encontrar, se encuentra ahí. Entonces, de esta ecuación yo tenía que X' es igual a U. Entonces ya tengo acá que X', eso es igual a ese U asterisco, que ya lo encontré acá, que es un número, ¿no? Sí, es un número. Por lo tanto, integrando, tendría que este X de t sería el U asterisco por t, ¿sí? Más una constante, ¿no? Una constante, bueno, en no usado lo usaré B. Sí, ahí está. Date cuenta que ese U está entre 0 y 1, ¿sí? Entre 0 y 1. Es un U que está variando entre 0 y 1, es una constante, ¿no? Entre 0 y 1. ¿Cuánto será? No lo sé todavía. Pero acá me dice, por mi condición de transversalidad, me dice que este X de t mayúscula, SX en t mayúscula, sería U asterisco por t mayúscula más b. Eso debe ser X de t. Por lo tanto, acá tengo b, ¿no? B sería X de t menos U asterisco por t mayúscula, ¿no? Ya tengo b. Ya tengo la constante. Ya tengo b, ¿no? Y ya tengo eso lo que me pide, ¿no? Con la condición de que A es positivo, ¿no? Sí, positivo. Bueno, y de ahí tengo que el U asterisco saldría eso, ¿no? U asterisco ya tengo que sería X de t, ¿sí? Menos X sub 0 entre t, ¿no? Ahí podemos hallar el U asterisco, ¿no? Como ya tengo el acá, perdón, el X de 0 vale 0 por la condición de transversalidad, ¿no? Que X de 0, cuando él vale 0, acá sale 0, ¿no? 0, esto vale b. Perdón, esto vale X sub 0. Y de acá el X de t, ¿sí? Y lo reemplazo en t. Y entonces, como esto ya lo conocía, entonces conozco el X, el U asterisco, ¿no? Ahí está, es un número. Y este número satisface justamente la desigualdad que me están dando acá, ¿no? Sí, hay una desigualdad que aparece acá. Que X de t es mayor que X sub 0 y menor que X sub 0 más t. Bueno, voy a escribirlo ahí. Mejor así. Antes de reemplazar él, voy a reemplazar el primero. El X de 0. El X de 0 sería b y él es X sub 0, ¿no? Entonces tendría que X de t sería U asterisco por t más X de 0. Pero tenemos que X de t es igual a XT, ¿sí? Esto sería U asterisco por t más X sub 0.
Y de acá tengo que U asterisco sería X de T menos X sub 0 entre T, ¿no? Y por ahí una condición que está arriba, ¿sí? O la condición que aparece arriba, si tú observas X de T menos X sub 0, mira, el de acá, X de T menos X sub 0, eso es mayor que 0 y menor que T. Si lo divides entre T, X de T menos X sub 0 entre T, está entre 0 y 1, ¿no? Y justamente él va a ser ¿quién? Ese es el U asterisco que hemos encontrado, ¿no? Ni en los extremos, mira, dése cuenta que no está en el, no es el extremo ni 0 ni 1, ¿no? No está en la frontera, este es un punto interior, ¿no? Es un punto interior, ahí está, ¿no? Entonces, él pertenece al intervalo de 0 a 1, ¿no? Es un punto interior, ¿no? Entonces acá lo vamos a colocar, ¿no? Dése cuenta que ese es un punto interior de este intervalo, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, si ya tienes su asterisco, ¿sí? Automáticamente tienes X de T. Si ya tengo X de T, ya tenía lambda de T, ¿sí? Ya está, ¿no? Se acabó todo el problema. Ah, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda por ahí? ¿Todo claro, chicos? Bueno, voy a suponer que sí, chicos, ¿sí? Voy a suponer que sí. Entonces, ya la siguiente clase, chicos, tienen una PC. Estudien, practiquen, chicos, no les queda otra, practiquen, ¿sí? Como se han dado cuenta, se va a colgar el solucionario con los otros problemas ahí, porque están un poquito largos los problemas, ¿sí? Entonces, ahora ya ha sido condición de transversalidad y con control óptimo en un intervalo, ¿sí? Entonces, ahí ya no es lo mismo, ¿no? Derivar e igualar a 0, no se puede hacer eso, ¿no? Hay que resolver, ¿sí? En este caso, el problema de Kuhn-Tucker, ¿no? Hay que resolverlo ahí, o hay que analizar según los datos que nos dan, ¿no? Bueno, chicos, nos vemos, estudien, ¿sí? Para su siguiente examen. Hasta luego, chicos.